¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenas tardes. Como anticipamos desde acá, como vengo diciendo hace tiempo, va a haber acuerdo entre el gobierno argentino encabezado por Sergio Tomás Massa y el FMI. A nadie puede sorprender esto, ya que el FMI y el gobierno argentino son socios. El FMI es un club de países. Argentina es miembro de ese club. Y Argentina hoy en día es un socio muy activo de ese club porque es el principal deudor de ese club. Y siempre cuando hay un miembro de un club muy activo y que encima le debe mucho dinero al club y por ende a todos los miembros de ese club, obviamente el esquema de incentivos de todos los jugadores se encuentra alineado para llegar a un acuerdo. A nadie le conviene no llegar a un acuerdo, ya que si no se llegara a ningún acuerdo, ambas partes tienen mucho para perder. Ahora, miremos la primera placa que habla precisamente de lo que se está por firmar. Ha habido comunicados en el cual se dice que hay bases firmes y consensuadas entre Argentina y el FMI que buscan consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas, reconociendo, miren esto, reconociendo, el FMI reconoce, como dice el primer párrafo sombreado, que todo esto es culpa de la sequía y el daño que la sequía tuvo sobre las exportaciones y por ende sobre la recaudación impositiva que proviene de las recaudaciones. Acá que vemos claramente cómo el FMI y el gobierno nacional son socios, están de acuerdo a la hora de cobrarle retenciones a principalmente las exportaciones provenientes del campo argentino. Y los dos están de acuerdo en que todo lo malo que pasa este año es por culpa del mal clima. Más claro, imposible ver que el FMI y el gobierno son socios. En este marco, como marca el segundo párrafo sombreado de esta primer placa, el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Tomás Massa, logra el reconocimiento expreso del FMI que todo este derrotero es culpa de la sequía y que es necesario un nuevo acuerdo que tenga en cuenta el impacto negativo de la sequía, de manera de calmar a los ansiosos mercados. Obviamente se refieren no al mercado de verdad, que somos todos nosotros, todos los agentes individuales, cooperando, asociándonos, produciendo, firmando contratos de trabajo, contratos comerciales de producción, sino sobre todo a el mercado financiero. ¿Ok? Y obviamente, ¿por qué el acuerdo surge ahora y se firmaría ahora? Porque también el timing es el necesario para el gobierno y para el FMI.
¿Por qué? Porque por un lado Economía, como marca el último cuadro, había postergado hasta el 31 de julio 3 pagos de deuda al fondo. O sea, el fondo todavía no había cobrado algo que debería haber cobrado. Y eso suma 2.660 millones de dólares. Además, el 1 de agosto vencen intereses por 830 millones. Entonces, hay, redondeando, 12.600 que el fondo todavía no cobró y que Economía pateó hasta el 31 de julio, que es el domingo siguiente, y además el 1 de agosto, que es el otro lunes, no mañana, sino el otro, vencen 830 millones, sumando 3.500. Obviamente, los dos se tienen que poner de acuerdo, porque a ambas partes les conviene esto. Y se ponen de acuerdo y se van a poner de acuerdo, y ese acuerdo va a ser contra nosotros, como no se podía esperar de ninguna otra manera. Ahora, en la placa 2 les voy a mostrar por qué el acuerdo tiene que llegar ahora, cuando recién, redondeando, empezó el segundo semestre del 2023, revelando que son socios. ¿Qué vemos en esta segunda placa? En esta segunda placa a la izquierda vemos en azul todos los pagos que le fue haciendo Argentina a los organismos internacionales. Desde diciembre del 2019 en azul hasta noviembre del 2022. ¿Ustedes qué ven? Que las columnas, en la medida que se van agrandando hacia abajo, se van acumulando los pagos que Argentina le fue haciendo a los organismos internacionales desde que subió este gobierno hasta noviembre del 2022. Ustedes pueden ver en rojo fuerte que en diciembre del 2022 esa barra se hace chiquitita. ¿Qué quiere decir? Que el acuerdo con el FMI que renovó Guzmán, los organismos internacionales le devolvieron todo el dinero a Argentina. Y Argentina quedó sin pagar nada. En diciembre del 2022, el FMI devolvió todo, los organismos internacionales devolvieron todo lo que Argentina había pagado, diciembre del 2019, todo el 2020, todo el 2021, hasta noviembre del 2022. Quedando neto solamente un pago de menos 271. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué el problema? Porque en lo que va del 2023, Argentina solamente pagó neto, y se ven cómo fue pagando entre enero y julio plata, dólares a los organismos internacionales y cada vez más. Totalizando que los organismos internacionales solo cobraron neto hasta julio del 2023 8.244 millones de dólares. Pero todo eso, o casi todo eso, lo cobraron en 2023. Y esto queda muy claro en esta placa segunda, en el gráfico de la derecha. ¿Qué ven? Muy sencillo. Empecemos. Primer columna para abajo, diciembre de 2019, 2020, se le pagó neto 2.612. En todo el 2021 se le pagó neto 2028. Ahora, ¿qué pasó en 2022? El FMI, los organismos internacionales devolvieron 4.369 millones, quedando que Argentina casi no pagó nada. O sea, todo lo pagado, diciembre de 2019, 2020, 2021, fue compensado y de vuelta en 2022, 4.369. ¿Qué pasó? En 2023, Argentina pagó neto todo, no cobró nada de los organismos internacionales y pagó 7.974. Obviamente, no devolvieron nada el FMI del acuerdo este año. Este año es la primera vez que Argentina a lo largo de este gobierno es pagadora neta. Por eso las cuentas no dan más y el FMI lo sabe. Por eso iba a firmar el acuerdo y lo termina firmando. ¿Se entiende? Para que los pagos netos, que en este año, repito, son menos 7.974, se achiquen
y sacarle un poco el apriete de la correa al gobierno de Sergio Tomás Massa. Ahora, todo esto está relacionado con el timing de las elecciones. Y acá lo vemos en esta tercer placa. Obviamente, ¿qué se va a acordar? Obviamente Massa, como dice el primer párrafo marcado en rojo, quería más dinero para tener más dinero para poder seguir durmiendo artificialmente el dólar blue y el dólar contado con liqui que están regalados. Bueno, eso no lo va a tener. Le van a devolver la plata de estos pagos que tiene que hacer. Así ambas partes se benefician. A su vez, le van a quedar algunos dólares liberados, además de los yuanes que tiene, para seguir abasteciendo a los importadores y mantener algún margen de intervención en el mercado cambiario. Más de lo mismo, va a poner dólar agro y dólar economía regionales para que le liquiden más exportaciones. Ya tuvo el soja dólar 1, el soja 1, el soja 2, el soja 3. Ahora viene el soja acuerdo FMI, que es, bueno, todos los exportadores me van a liquidar a 3.50. Y esto, como dice el segundo párrafo, le podría dar 2.000 millones de dólares, por ejemplo. Ahora sí, el FMI le dice, pará, si compras a 3.50, a los importadores no le vendés a 2.70, le vas a vender a 3.50. Ahora bien, el FMI, cómplice de Macri, le dice, no le vas a vender a 3.50 de verdad, con un dólar a 3.50. Le vas a vender el dólar oficial más un impuesto país del 30% que lo lleva a 3.50. O sea, el tipo de cambio de los exportadores es 3.50 para el dólar de los exportadores, pero para los importadores no es de 3.50, es de 2.70 más impuesto país de el 30% que lo lleva a 3.50. Y no es lo mismo. Le voy a explicar por qué no es lo mismo. Y acá va. Pasemos al cuarto chart. ¿Qué vemos en el cuarto chart? En el cuarto chart vemos en celeste el resultado primario, que este año, así como está, iba a menos 4.3, con un resultado financiero, como está recuadrado, de menos 6.3, muy lejos de ambas metas, que eran menos 1.9 y menos 2.7 respectivamente. ¿Por qué no es lo mismo un dólar importador de 3.50 que 2.70 más impuesto país que lo lleva a 3.50? No es lo mismo porque el impuesto país viene a que el gobierno recaude ingresos fiscales y disminuya el déficit primario y disminuya el déficit financiero. O sea, un tipo de cambio efectivo de 3.50, pero construido de 2.70 más impuesto país, que lo lleva a 3.50, es aumento de presión tributaria, es agrandar la base imponible. Como siempre, los ajustes privados siempre se hacen por el lado de los impuestos y nunca por el lado del gasto público. ¿Se entiende? Y esto se lo quiero explicar mirando el siguiente chart. Miremos el siguiente chart. El siguiente chart, ¿qué pueden ver ustedes? En el siguiente chart pueden ver cómo varía la recaudación y en contra de la inflación. ¿Qué tienen?
la inflación promedio interanual de los primeros 5 meses, a mayo, porque el resultado fiscal está a mayo nada más. ¿Qué pueden ver? Que la inflación promedio de los primeros 5 meses del 2023 versus los primeros 5 meses del 2022 fue 106.7. ¿Ustedes qué ven? Que empezando de la derecha, la tercer columna es la recaudación del impuesto país. En los primeros 5 meses del 2023, la recaudación del impuesto país, como pueden ver, solamente como está redondeado en el círculo rojo, solamente ha crecido 86.7%, muy por debajo de la inflación del 106.1%. Con lo cual el FMI le dice a el gobierno de Massa, subí la recaudación del impuesto país porque está por el suelo. Y eso impacta negativamente en el escenario fiscal y eso impacta negativamente en tu capacidad para pagarme a mí. O sea, no subas el dólar a 3.50, subirlo a 2, mantenerlo en 2.70, más metele un impuesto país que te lo lleve a 3.50. Así lo vendés en realidad a lo mismo que lo comprás para los exportadores. Ahora bien, en este quinto chart, en el extremo de la izquierda, en un redondel alargado en verde, ven la recaudación de ganancias, que en términos nominales, en los primeros 5 meses del 2023, con respecto a los primeros 5 meses del 2022, aumenta solo 90.2%. O sea, está muy por debajo de la inflación, que es 106.1. ¿Qué quiero decir? Esta suba del impuesto país, en realidad es una distorsión más que va a terminar, que es más de lo mismo, y mirando para adelante, pensando en el próximo gobierno, teniendo en cuenta cómo viene la recaudación de ganancias, solamente promete más dificultades para el próximo gobierno, mayor presión tributaria establecida, que encima es insuficiente, por lo cual más difícil es que nos bajen la presión tributaria. Es más, va a pasar todo lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Lo más probable es que el próximo gobierno quiera ir a un ajuste fiscal agrandando la base imponible. ¿Cómo? Aumentando la fiscalización, queriendo hacer un Estado más eficiente a la hora de recaudar. Y no nos van a bajar impuestos, no nos van a eliminar impuestos. Por eso yo creo que el cepo va a seguir con cualquiera que sí, que venga. Porque el FMI es parte interesada en no sacar el cepo. De hecho, está avalando el impuesto país. Y este impuesto país que van a empezar a pagar los importadores, ¿a dónde lleva al dólar? Al dólar lo llevan, se ve en esta sexta placa. ¿Qué se ve? A la izquierda el tipo de cambio real del dólar oficial hasta julio del 2023, que está en 66, 65 número índice, que es base noviembre del 2019, antes que suba este gobierno, que era 100. O sea, la línea que cae lo que muestra es el abaratamiento del tipo de cambio real del dólar oficial. Con este nuevo impuesto país, ¿a dónde lo lleva? En agosto, nada, lo ven a la derecha, lo sube a 79, que es exactamente el tipo de cambio real que había hacia fines del 2021. Sigue estando regalado, sigue estando regalado.
Entonces, ¿qué quiere decir? Está un 20% o 20 puntos porcentuales por debajo de cuando subió este gobierno. Ahora, esto quiere decir que vamos a seguir perdiendo reservas en la película de la tendencia de corto y mediano plazo. Los dólares van a seguir estando regalados, la brecha va a seguir aumentando. ¿Y por qué impuesto país y no un sinceramiento del tipo de cambio de 3.50 a 3.50? O sea, inventar un 3.50 de 2.70 más 30% de impuesto país. No solamente para recaudar más y agrandar la base imponible avalado por el FMI, sino porque el gobierno tiene deuda dólar link. Hay deuda que tiene que pagar al tipo de cambio oficial. Entonces, si yo sincero una suba del tipo de cambio oficial de 2.70 a 3.50, aumenta los pagos de deuda, aumenta los pagos de intereses para que el Estado le tiene que pagar a la gente de a pie en el sector financiero de Argentina. Y el FMI dice, no, si le tenés que pagar a un dólar 3.50, le tenés que pagar más a los agentes económicos, yo tengo menos probabilidades de cobrar. Dejá el dólar clavado en 2.70, no les pagues más, poné un impuesto país, subí el dólar artificialmente vía impuestos, sacale más plata al sector privado, pero no le pagues más plata al sector privado. Sacale más plata al sector privado, no le pagues más plata al sector privado para tener más fondos, para ser solvente, para conmigo, pensando en el futuro. Más de lo mismo de siempre. Y poné un nuevo dólar exportador a 3.50, que es lo que hiciste con el dólar soja 1, con el dólar soja 2, con el dólar soja 3. ¿Qué pasó? Es que el dólar soja 1, el dólar soja 2 y el dólar soja 3 es lo que viene haciendo Sergio Tomás Massa desde que asumió. Ahora ponen un dólar exportador a 3.50. Bueno, ¿qué pasó con las reservas desde que Sergio Tomás Massa es ministro? Lo tienen acá a la izquierda. Vienen perdiendo menos 11.897 millones de dólares. El dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar soja 3 solamente sirvió para amortiguar la caída, pero la caída es inexorable. Y ahora, ¿y por qué caen y se pierden esos 11.897 millones de dólares que vemos en la línea roja de la izquierda? Que el dólar soja 1, soja 2, soja 3 lo amortigua circunstancialmente, así como circunstancialmente lo va a amortiguar este nuevo dólar soja exportación. Que tomen nota, cada vez lo amortigua menos, o sea, ahora el dólar exportador nuevo a 3.50 lo va a amortiguar todavía menos. Bueno, la explicación de la caída está en el gráfico de la izquierda. De esos 11.897 millones de dólares de reservas que ha perdido Sergio Tomás Massa, que se ve en la última columna de la derecha, el 85%, 10.034, se han perdido menos 6.665 con organismos internacionales y menos 3.369, o sea, un total de 10.034 millones, el 85% de la pérdida total ha sido contra organismos internacionales y sector público, el Estado, que son parte de lo mismo. Son el club que forman FMI y Estado argentino. Por el contrario, en el gráfico de la derecha, en la columna más de la izquierda, se ven que el Banco Central ha comprado neto divisas por 1.439 millones de dólares al sector privado. O sea, lo que le saca a los exportadores menos lo que le da a los importadores
y a los ahorristas con cepo es positivo para el Estado. Nos saca dólares a los privados con cepo para dárselos al Estado y a los organismos internacionales. Todo esto agranda la herencia y las complicaciones para el próximo gobierno. ¿Qué les aseguro? Va a ser más de lo mismo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.